La noche de Halloween, cuando la delgada línea entre vivos y muertos se diluye, puertas que no deberían abrirse dan paso a fuerzas más allá de nuestra comprensión. Hay quienes tuvieron la mala fortuna de toparse con lo desconocido y vivir para contarlo. Sus testimonios, que a continuación presentamos, relatan encuentros cercanos con entidades provenientes de otras dimensiones, posesiones demoníacas y portales que dejan pasar a seres de pesadilla directo a nuestra realidad. No son simples historias para asustar, son eventos reales tan escalofriantes que solo pudieron ocurrir cuando el velo se adelgaza en Halloween. ¿Te atreves a mirar hacia la oscuridad del 31 de octubre? Algo podría estar mirando hacia ti. Bienvenidos a Enigmas del Terror. Mi nombre es Luisa. Soy maestra de primaria en un pequeño pueblo. Cada año mis alumnos se emocionan mucho por Halloween y vienen disfrazados a la escuela para contarse historias de terror. Pero nunca imaginé que yo tendría una experiencia aterradora, una noche de brujas que me dejaría marcada para siempre. Ese Halloween caía en jueves, así que no podíamos hacer gran cosa en la escuela. Pero igual vinieron todos disfrazados y pasamos un día divertido. Yo vivía cerca, así que fui caminando a casa al salir. Todo parecía normal al principio. Al pasar frente al viejo panteón del pueblo, escuché risas y voces que provenían de adentro. Pensé que eran niños jugando una broma, así que me asomé por curiosidad. Gran error. Las lápidas estaban abiertas y pude ver sombras moviéndose entre la neblina. Luego, unos ojos rojos brillaron en la oscuridad y escuché susurros escalofriantes. No eran niños, eran algo siniestro. Retrocedí aterrada, pero tropecé con una lápida. Cuando me incorporé ya había oscurecido, la niebla era densa y las risas malévolas se acercaban más. Logré salir del cementerio y corrí sin mirar atrás. Las luces parpadeaban y el ambiente se sentía pesado. Llegué a mi casa con el corazón acelerado y me encerré con llave en mi cuarto. Aún no logro entender qué vi esa noche, pero sé que eran entidades que solo aparecen cuando el velo entre dos mundos se adelgaza. Nunca olvidaré ese terrorífico Halloween. Aún con el miedo recorriendo mi cuerpo, traté de convencerme que lo que había presenciado en el cementerio solo había sido producto de mi imaginación, que me había dejado llevar por la atmósfera tenebrosa de Halloween. Pero muy dentro sabía que no era así. Lo que vi y escuché entre esas tumbas era real y maligno. Algo que espera agazapado a que el velo entre los mundos se abra para emerger y aterrorizar a los vivos. Los días siguientes evité pasar frente al cementerio a toda costa. Pero las pesadillas no cesaban. Veía esos ojos rojos, escuchaba los susurros llamándome por mi nombre, sentía que algo me seguía. Estaba sugestionada, lo sé, pero el miedo era paralizante. La noche de Todos los Santos, cuando fui a misa, pude ver una extraña niebla rodeando el camposanto a la distancia. Las personas evitaban mirar, pero yo sentí sus miradas expectantes desde la oscuridad. Salí de la iglesia antes de que acabara la ceremonia. Necesitaba llegar a casa antes de que anocheciera. Pero mientras caminaba presurosa, una mano helada tomó mi brazo. Me volteé para encontrarme de nuevo con esos malignos ojos rojos que me susurraron: «Te estamos esperando». Sentí que el pánico se apoderaba de mí al tener frente a frente nuevamente esos ojos demoníacos. Logré zafarme y salí corriendo tanto como me dieron las piernas, sin mirar atrás. Tropecé varias veces raspándome las rodillas y las manos, pero no me detuve. Llegué a mi casa con la respiración agitada y me encerré rápidamente. Tomé agua y traté de calmarme. Me repetía una y otra vez que nada de esto podía ser real, que estaba sugestionada por la fecha y mi imaginación estaba jugándome una mala pasada. Pasaron los días y parecía que las cosas volvían a la normalidad.
Incluso llegué a convencerme de que realmente todo había sido producto de mi mente. Hasta que una noche, estando ya en la cama a punto de dormir, escuché golpes en la ventana. Me levanté nerviosa y corrí la cortina. No había nada afuera, pero los golpes continuaban, cada vez más fuertes. Provenían de todos los rincones de la casa. Las luces comenzaron a parpadear y sentí como si no estuviera sola. Tomé mis llaves y salí huyendo aún en pijama. Conduje sin rumbo toda la noche hasta que amaneció. Solo entonces me atreví a regresar, con la luz del día de mi lado. Pero su presencia aún se siente dentro de las paredes, esperando el momento para volver a atormentarme. Mi nombre es Marco, soy paramédico y he visto de todo en mi trabajo, pero nada se compara a lo que nos sucedió una noche mientras atendíamos una emergencia durante la noche de brujas hace algunos años. Era 31 de octubre, estábamos de guardia con mi compañero Álvaro cuando nos llegó un aviso de un hombre con un supuesto infarto en una casa en las afueras. Tomamos el equipo médico y nos dirigimos al lugar señalado. Al llegar todo estaba oscuro, solo se filtraba la luz de la luna llena entre los árboles. Toqué la puerta sin obtener respuesta. Comprobé que estaba abierta, así que entramos pidiendo permiso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recorrimos la casa gritando si alguien necesitaba ayuda. De pronto, escuchamos un alarido espeluznante proveniente del ático que nos heló la sangre. Subimos y encontramos una escena macabra. Velas, símbolos en las paredes y una especie de altar con restos humanos. Retrocedimos aterrados, pero una fuerza invisible cerró la puerta encerrándonos. Las luces parpadearon y escuchamos susurros a nuestro alrededor. Desesperados, logramos abrir una ventana y saltamos hacia los árboles, lastimándonos pero logrando huir. Jamás volvimos a recibir un aviso de esa casa. Al parecer fuimos víctimas de una noche de rituales oscuros que invocaron algo siniestro. Una experiencia en Halloween que nos marcó para siempre. Aunque logramos escapar de esa terrorífica casa, las secuelas de lo vivido esa noche de Halloween no desaparecieron. Durante semanas, cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena una y otra vez. El escalofrío al entrar a la casa vacía, los símbolos satánicos en las paredes, el altar macabro en el ático. Mi compañero Álvaro tampoco lograba superarlo. La experiencia lo había traumatizado profundamente. Comenzó a beber y a faltar al trabajo. Una noche me llamó completamente ebrio, diciendo que ellas lo estaban llamando y ya no podía resistirse. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente recibí la horrible noticia. Álvaro se había suicidado. En su departamento hallaron los mismos símbolos de aquella casa. Él se había rendido finalmente ante lo que sea que nos atormentaba desde ese Halloween. Traté de seguir adelante, pero la paranormal noche de brujas en la que fuimos víctimas de fuerzas oscuras, más allá de nuestra comprensión, me perseguirá eternamente. Y ahora, cada 31 de octubre, temo que ellas vengan por mí para completar lo que empezaron. Mi compañero Álvaro tampoco lograba superarlo. La experiencia lo había traumatizado profundamente. Comenzó a beber y a faltar al trabajo. Una noche me llamó completamente ebrio, diciendo que ellas lo estaban llamando y ya no podía resistirse. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente recibí la horrible noticia. Álvaro se había suicidado. En su departamento hallaron los mismos símbolos de aquella casa. Él se había rendido finalmente ante lo que sea que nos atormentaba desde ese Halloween. Traté de seguir adelante, pero la paranormal noche de brujas en la que fuimos víctimas de fuerzas oscuras, más allá de nuestra comprensión, me perseguirá eternamente. Y ahora, cada 31 de octubre, temo que ellas vengan por mí para completar lo que empezaron. Tras la muerte de Álvaro, decidí buscar ayuda profesional para tratar el trauma que aquel suceso paranormal había desatado en mí. Necesitaba entender qué había ocurrido realmente esa noche de Halloween
y cómo podía protegerme. En las sesiones, el psiquiatra me hacía recordar cada detalle a través de hipnosis. Me resistía. El solo rememorarlo avivaba la angustia y el miedo, pero sabía que era la única forma de superarlo. En una sesión, logré conectar con recuerdos enterrados. Vi el momento justo en que aquel altar cobró vida. Las velas se encendieron solas y el símbolo central comenzó a fluir como si fuera sangre. Entonces, emergió desde las sombras una abominable entidad invocada en ese ritual macabro. Esa visión me aterró, pero ahora todo tenía sentido. Esa cosa nos había marcado y seguía ligada a nosotros, alimentándose de nuestro terror hasta consumirnos. El psiquiatra me ayudó a comprender que solo enfrentándola podría cortar ese vínculo. Así que volví a esa casa, ahora deshabitada, y encaré a la entidad. Fue la noche más aterradora de mi vida, pero al fin me liberé de su maldición. A veces, para dejar atrás tus peores pesadillas, debes confrontarlas. Espero que alguien pueda creer lo que estoy por contar y no pensar que estoy loco. Mi nombre es Pedro, tengo 25 años y nunca he sido dado a creer en nada sobrenatural. Pero después de lo que pasé la noche de Halloween del año pasado, ahora sé que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión. Esa noche me encontraba solo en casa viendo una película de terror, como cualquier otro 31 de octubre. De repente, se fue la luz y todo quedó a oscuras. Prendí una linterna y revisé los fusibles, pero estaban bien. No había motivo aparente para el corte. Pensé que se trataría de un apagón en el vecindario, así que me senté a esperar. Pasaron 15 minutos y la luz no regresaba. Salí al jardín para ver si el problema era solo en mi casa. Pero todo estaba iluminado, solo mi hogar permanecía en penumbras. De pronto, escuché risas de niños provenientes del interior. Regresé nervioso sabiendo que no había nadie más conmigo. Las risas cesaron y dieron paso a susurros escalofriantes, llamándome por mi nombre. Retrocedí aterrado cuando vi una sombra cruzar rápidamente hacia el sótano. Desde esa noche, su presencia no me ha abandonado. Algo llegó en esa oscuridad y no se ha ido. Ahora sé que en Halloween las puertas entre dos mundos se abren y no siempre se cierran bien. Después de esa espeluznante noche, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, que ver esa película de terror me había sugestionado. Pero en el fondo sabía que lo que había experimentado era real. Al principio pensé que podría seguir normalmente, haciendo caso omiso a los susurros y risas infantiles que a veces se escuchaban en la casa. Pero con el paso de los días el ambiente se volvió más pesado y opresivo. Había una presencia constante, se sentía que no estaba solo. Las luces titilaban, las puertas se abrían y cerraban solas. Ya no podía dormir, el miedo estaba acabando conmigo. Hasta que una noche desperté con una horrible visión parada junto a mi cama. Una niña de vestido blanco con los ojos negros como la noche me miraba fijamente. Su rostro era una máscara de maldad pura. Grité con todas mis fuerzas mientras corría hacia la puerta, pero una fuerza oscura me lanzó contra la pared. Caí al suelo y esa cosa se abalanzó sobre mí susurrando: «Te tengo y nunca te dejaré ir». Desde esa noche vivo un infierno del que no puedo escapar. Lo que sea que llegó esa noche de Halloween, ahora está dentro de las paredes y dentro de mí. Tras ese último encuentro, supe que tenía que buscar ayuda o esa entidad maligna terminaría por poseerme completamente. Acudí a sacerdotes, médiums, especialistas en lo paranormal. Todos coincidían en que se trataba de un espíritu oscuro atraído por la energía de la noche de brujas. Me aconsejaron realizar rituales de limpieza y sellar cualquier portal que hubiera permitido su entrada desde el otro lado. Seguí todos los pasos al pie de la letra, pero nada surtía efecto. La actividad infernal en la casa
solo se intensificaba cada vez más. Incluso hubo mediums que al entrar se negaron a ayudarme, asegurando que el mal estaba arraigado demasiado profundo y que ellos no podían hacer nada. Me advirtieron que abandonara la casa cuanto antes, o de lo contrario, quedaría atrapado en ella para siempre. Pero no podía marcharme y dejar que otro desafortunado ocupara la casa. Esta noche, cuando las fuerzas del mal están en su máximo apogeo por ser Halloween nuevamente, ejecutaré un último intento. He reunido todos los conocimientos adquiridos para realizar un ritual de exorcismo. Sé que es mi única oportunidad para liberarme o morir en el intento. Deséenme suerte. Cada año intento bloquear los recuerdos, pero es imposible. Cada vez que se acerca el 31 de octubre, las imágenes vuelven a mi mente tan vividas como si hubiera sido ayer. Mi nombre es Sara, soy maestra de kinder, y esta es la historia de la excursión escolar de Halloween que se volvió una pesadilla. Todo iba de maravilla al inicio. Llevé a los niños a recoger calabazas y manzanas a una granja cercana, como hacíamos cada año. Los pequeños iban disfrazados y emocionados. El día era precioso y nada presagiaba la tragedia. Al llegar a la granja, el dueño nos informó que su esposa se había accidentado y tuvieron que llevarla al hospital. Por lo tanto, no podría atendernos. Los niños se desilusionaron mucho, así que para animarlos, les propuse explorar la granja por nuestra cuenta. Todo parecía normal al recorrer los sembradíos, hasta que escuchamos gritos desgarradores provenientes del granero. Los niños se asustaron y lloraban, así que entré para investigar mientras mis alumnos esperaban afuera. Encontré una escena espeluznante que aún provoca pesadillas. El granjero poseído realizando un macabro ritual. Ese día el mal despertó y nunca volvimos a ser los mismos. Aún puedo ver esa escena ante mis ojos como si estuviera ocurriendo de nuevo. El granjero estaba en el centro del granero, rodeado de símbolos trazados con sangre en el suelo. Varias gallinas yacían muertas como parte de algún sacrificio diabólico. El hombre tenía los ojos totalmente blancos y emitía gruñidos guturales como si no fuera humano. Cuando me vio, el poseído granjero se abalanzó hacia mí con una daga en alto. Logré esquivarlo y salí corriendo del granero empujándolo y atrancando la puerta desde afuera para encerrarlo. Tomé a los niños y los subí deprisa al autobús, pero no logramos llegar lejos. A mitad del camino, una llanta se reventó haciéndonos salir de la carretera y volcar en una zanja. En eso, la puerta del autobús fue arrancada de cuajo por una fuerza descomunal. El granjero había llegado. Su rostro estaba desfigurado por una mueca demoníaca. Los niños lloraban y gritaban mientras yo trataba de protegerlos. El hombre poseído se abalanzó hacia nosotros con la daga, cuando de repente se escuchó una sirena acercándose. Era la policía alertada por el accidente. El sujeto salió huyendo hacia el bosque, pero sé que algún día regresará para terminar lo comenzado. El mal despertó en Halloween y no descansará hasta cumplir su oscuro propósito. Tras ese traumático suceso, los padres de la comunidad quisieron lincharme, culpándome por haber puesto en peligro a sus hijos. Tuve que dejar mi trabajo como maestra y mudarme lejos, buscando olvidar. Pero no importa el tiempo o la distancia, el recuerdo me persigue. Después supe que el granjero nunca apareció. La policía halló rastros de sangre y restos de extraños rituales en el granero abandonado, pero él se había esfumado. Algunos rumores decían que su propia esposa lo había asesinado para detener la locura que se había apoderado de él. Otros, los más supersticiosos, creen que su cuerpo fue poseído por algo antiguo e innombrable, liberado gracias a unos rituales prohibidos realizados la noche de Halloween. Algo que había estado aguardando siglos para entrar a nuestro mundo. Han pasado años, pero sé que aquella entidad aún está ahí afuera, agazapada en la oscuridad, esperando el momento para completar el macabro ritual que comenzó
y traer a este mundo su reino de pesadilla y locura. Y temo que ni la distancia ni el tiempo me salvarán cuando ese día llegue.